amigos, ¿qué tal nuevamente otra vez con ustedes? Esta vez quería traerles un pequeño video de la actualización de lo que es el proyecto Jumper que estamos haciendo con unos amigos en este momento. Así va, se crearon las cuentas hoy día 28 de UTC del juego, ¿sí? Ya son las 17:30 UTC en el horario del juego. Hace que básicamente 17 horas se crearon las cuentas para que lo sepan algunos. Nosotros, los líderes de las alianzas, los creamos con más anticipación, creo que fue un día antes para crear las alianzas, pues para que tuvieran dónde llegar los jugadores. Igual está planeado saltar al reino definitivo el día 6 de marzo o el día 7, dependiendo los reinos como abran, ¿sí? Pues contarles que no he tenido mucho tiempo, he tratado de estar matando bárbaros, como lo ven. Bueno, hay un código para que puedan canjear, lo dejaré en la descripción del video, creo que es Rock Victory, ya lo canjeé yo. Aquí lo voy a colocar para que lo vean los demás. Es Rock Victory como tal, ¿vale? Es este, Rock Victory, entonces lo canjean y tienen, a ver, algo es algo para nuestras cuentas Jumper, ¿vale? Que es este código que lo reclamé el día de ayer, ¿vale? Me he olvidado decirles. Les comentaba, he estado tratando de matar bárbaros, ahorita maté otro poco porque no he tenido tiempo, estamos para acá, para allá con el tema de la mudanza, trayendo, organizando, entonces ya creo que ya organicé medianamente el setup como lo vieron en el video pasado, en el que acabé de publicar hace un rato, donde les publico un poco el setup improvisado que instalé en el comedor mientras llega a la mesa y todo lo que voy a hacer con el nuevo setup, que va a estar bien, bien, bien chulo. Se los estaré enseñando también a ustedes porque vamos a traer más contenido diario y vienen muchas más cosas, ¿vale? Pero entonces contarles cómo vamos. Bueno, no he estado juicioso para nada. Tengo que llegar al ayuntamiento 7. Bueno, esto es con calma, paso a paso. Una recomendación que les doy, obviamente no exceder el ayuntamiento nivel 7, siempre dejarlo hasta aquí. Si lo llevas al 8 ya verás la razón del por qué no podrás llevarlo al 8. Obligatoriamente el 7 es por esto. Si lo llevas al nivel 8, ¿sí? Si excedes el nivel 7 ya no podrás ir al reino final. A mí me quedan 7 días y 23 horas, por así decirlo, 8 días. Estamos al día 28, que creo que es el último día del mes. Sí, efectivamente, entonces el día de mañana ya sería 1 de marzo y el 6 de marzo estaremos saltando. Entonces que haciendo bien las cuentas, según la programación que se tiene con los líderes, es que el 6 de marzo estaríamos saltando, o sea que tendría 6 días para eso. Entonces tengo ahí como un colchón o una diferencia horaria con respecto al temporizador que le queda a esto, a la expiración que le queda a este inmigración de principiante de 2 días, así que no tendríamos problema. Algo que hay que tener muy presente y muy, muy atentos, chicos, a todos los del Jumper, es lo siguiente. Bueno, nos estamos uniendo a otra de las alianzas porque esta vemos apenas solo 12 personas, en la que estoy yo. Ya vamos a ver las otras alianzas. Estamos en el reino 3044. Esta es una de las alianzas que está. Es Reckless, es el nombre del proyecto, Proyecto Jumper. Y acá hay 26 personas. Algunos están juiciosos haciendo la tarea, otros ya van con 100.000 en solo 17 horas, que deben tener más, ¿vale? Pero bueno, tenemos aún días para poder alcanzar un poco el poder estimado que se quiere. Y la otra es, creo que si no estoy mal, es esta. Es la otra alianza. Sí, es esta. Donde podemos ver que aquí sí está ya prácticamente completa la alianza. Tenemos 49 jugadores, más 24 en la otra que les acabo de enseñar y 12 que están conmigo. Así que son alrededor de unas 80 personas, más o menos. Y otros van a hacer la cuenta que no quieren hacer el jumper, van a hacer la cuenta al final, en el reino final, ¿vale? Aquí hay algunos jugadores que se han puesto a la tarea muy juiciosos, ya llevan un buen poder en tan solo un día, menos de un día que han hecho el jumper. Otro ya tiene 228.000, 155.000, 188.000. Bastante juiciosos los chicos. Esto es que les interesa, entonces
vamos bien, por así decirlo. Igual esto apenas está empezando el día de hoy. Tenemos básicamente 6 días hasta saltar al reino final para estar haciendo tropas constantemente. Eso es la principal, estar haciendo tropas constantemente, construir constantemente, llevar todo nivelado hasta nivel 7. ¿Qué hago yo? Si me olvido de construir, ¿qué hago? ¿Qué construyo? Lo doy aquí en la cabaña y le doy construir. Bueno, aquí me pide que no puedo construir porque me falta alimento y me faltan las flechas de resistencia. Entonces tengo que matar más bárbaros para poder obtener flechas de resistencia. Pero entonces en cuanto a los recursos puedo estar utilizando de aquí, ¿vale? Yo utilizo solamente las misiones diarias para no tener que usar las misiones secundarias, la principal y la secundaria, ¿sí? Porque si utilizamos todas estas misiones ahorita son pocas, ¿vale? Los recursos que nos dan. Pero va a llegar un momento que ya tendré todo construido a nivel 7 y voy a llenar los inventarios, el depósito, entonces no podré migrar con excedencia de recursos, entonces no voy a sacar, no vale la pena sacar todos los recursos de golpe, solo a medida que vas necesitando, pero aquí voy a ir actualizando lentamente, no hay problema, no hay. Lo que sí tengo que estar haciendo todo el tiempo son las tropas, ¿vale, chicos? Las tropas sí tienes que siempre estar haciendo cada que se termine, ¿vale? Investigaciones. Investigaciones solamente hacerlas de tecnología militar, ¿vale? Aquí no tengo recursos, pero no voy a sacar de la bolsa. Ahorita recolectaré o cobraré alguna recompensa para que me la dé, pero solamente la de tecnología militar. Vamos a hacerla ya para que. Bueno, vamos a sacar aquí que tengo algo. Solamente la tecnología militar es la que debemos hacer paso a paso. La tecnología económica no la debemos hacer. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan, vamos al mapa. Bueno, lo tengo en exploración. Voy a cobrar estas aquí cerquita. Estas dos cuevas. He investigado algunas cuevas para que no digan que no. Pero muy poco, chicos. Es que la verdad no he tenido tiempo, pero hoy es que estamos terminando, entonces no. Entonces he hecho algunas cosas, he explorado algunas cosas, pero no todo, porque entraba al teléfono cada vez que podía. En fin, entonces aquí vamos a estar obteniendo la tecnología económica, chicos, para que no la estén explorando, no gasten, no la estén explorando, no la estén avanzando, no gasten recursos y aceleradores no se utilizan. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la tecnología militar si no aparece en estas cuevas. Mira, aquí me salió irrigación de nivel 5, entonces en las aldeas aparece esto, ¿listo? Este es un ejemplo para no estar haciendo las investigaciones en la Academia de Económicas, ¿vale, chicos? Eso por ese lado, no llevar a nivel 7 este ayuntamiento, como se los dije, maxear todo esto lo que puedan a nivel 7, ir matando muchos bárbaros, no dejar como yo que se les llene la P, pero es que me ha resultado un poco imposible el día de hoy, aunque he tratado, la verdad, si se fijan, estaba hace rato maté, hace 3 horas estuve matando, 4 horas, hace 23 horas, estuve matando muy pocos bárbaros porque no he tenido tiempo, pero espero ya el día de mañana sentarme y estar dedicado al juego, mientras tengo muchas cosas abandonadas, no solamente el juego. Bueno, entonces eso por este lado, estar cobrando lo que tengamos gratis. Aquí por ejemplo, vamos a ver, bueno, todo esto sirve porque esto es para el jumper, ¿vale? La recomendación que les di, no gastar todo esto a medida que sea necesario, pero solamente para construir y entrenar si no tienen, si quieren hacerlo para no esperar en tema de recursos, pero la idea no hacerlo porque esto se debe cobrar en el reino final, ¿vale? Los recompensas que son de las cajas de suministro de los tesoros de las cuevas, si pueden guardarlos también, no hay problema, ¿vale? Explorar todo. Otra cosa que les quería comentar es lo siguiente, vamos a ver el mapa. Hay confusión con algunos, nosotros ya hicimos la prueba, entonces los reinos nuevos aparecen aquí. Este reino ya lleva un día y 4 horas de antigüedad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí me dice que para poder migrar necesito tener TP de inmigración de principiante, que es el que les mostré, el que no puede, lo que le llaman muchos el burrito, no puedes usar este TP de principiante, entonces para no perderlo no debes exceder al ayuntamiento de nivel 8, debes mantenerte en ayuntamiento de nivel 7, ¿vale? Ese por ese lado, y aquí dice que no se puede migrar porque con el nuevo sistema de migración, Lilith colocó como un tope, un máximo de jugadores para ingresar en los que tienen inmigraciones de principiantes, así que no sé exactamente cuál es el monto de los jugadores que pueden ingresar con Jumper,
pero Lily ya no deja entrar a muchas cuentas, para que lo sepan. Igual los servidores se llenarían de jugadores nativos, por así decirlo, y también el cupo que hay para los inmigrantes de bueno, los jumper que usan el TP de inmigración de principiante, ¿vale? Eso es supremamente importante que lo sepan. Y aquí este reino tiene una antigüedad de 7 horas. Esto es lo que quería explicarle a los del jumper para que lo tengan muy claro, ¿sí? Porque durante la antigüedad del reino tendremos, ahorita digamos que el reino aún se mantiene activo para que podamos migrar, por así decirlo. Mire que aparece cumplido, cumplo con el requisito. Tengo el TP de migración de principiante y hay un límite aún para poder migrar, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí aún no ha migrado muchos jumper, ¿sí? O muchos jugadores que hicieron su cuenta jumper. No tiene que ser un proyecto, hay jugadores que lo hacen así de forma individual para potenciar un poco más su cuenta sin necesidad de ir a un jumper, a un proyecto, por así decirlo, ¿vale? Con más jugadores. De hecho, con mi pareja lo hicimos así y llegamos al reino definitivo, que fue el que ahora soy rey, que después les contaré la historia sobre eso. Pero bueno, entonces, si yo quisiera migrar, me dejaría. Lo único que tengo que hacer es seguir los pasos, no exceder el ayuntamiento de nivel 8, debo tener el TP de principiante y lo demás, que debo tener las marchas en la ciudad, no tener recursos de sobra en mi ciudad, no tener marchas fuera ni estar en batalla, no tener refuerzos, no debo estar en una alianza, no debo tener dos personajes. Yo en este momento voy a hallar una granja, ¿sí? Pero la tengo en otra alianza, ya la tengo en otra alianza, ¿para qué? Porque voy a llevar esta cuenta como principal, posiblemente en el reino de origen me haga una cuenta, pero de momento mi cuenta granja, por así decirlo, está en esta alianza, de la cual pues pienso hacer una granja para poder abastecerme de recursos. Es esta que tengo acá en la alianza. Entonces estoy jugando dos cuentas simultáneas, pero obviamente esta sería mi cuenta principal, ¿vale? Entonces eso era lo que quería enseñarles, chicos, para los que están en el jumper o los que están haciendo un jumper. Tengan en cuenta que si esto aparece que no se cumple, como en este caso, no cumplido, es porque ya se llenó el límite de jugadores con inmigración de principiantes, ¿vale? Entonces eso es algo que toca tener muy pendiente. Entonces por lo general este reino ya tiene un día 4 horas de antigüedad. Este apenas lleva 7 horas. Yo calculo, ayer lo miré y en 5 horas dejaba migrar todavía. Entonces es lo que queremos, que todos los jugadores que estén en el jumper puedan migrar sin problema, ¿vale? Sin problema, para que no se quede nadie por fuera. Entonces para estar seguros hay que hacerlos en las primeras 5 horas que se abra, porque digamos que aquí ha tenido suerte el 3126, porque digamos que no ha tenido muchos proyectos jumper que hayan iniciado o que no hayan ido hasta a este reino. Pero ¿qué pasa si va un proyecto jumper como nosotros, que bueno, somos creo que 80 jugadores, podrían colapsar el número del límite para poder ingresar más jumper? Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo sepan, ¿vale? Dependiendo a esto nos aparecerá cumplido. Ya cuando se llene el total del límite de jugadores, ya no podremos migrar. Pero entonces hay que hacerlo rápido. En las primeras horas yo calcularía que apenas se abra el reino nuevo, al cual digamos que vamos a ir el 6 de marzo o 7, que tendríamos como una especie de hora o fecha tentativa. En el Discord del proyecto estaríamos anunciando y que todos estén pendientes a cuando se aperture el reino nuevo, ¿vale? Cuando salga un reino nuevo, así como estos, y nos digan y apenas despertemos estemos migrando sin problema. Entonces para eso recuerden todos no tener recursos de sobra, ir moderándose en este aspecto. Lo bueno es que ahorita hay eventos muy buenos en este, bueno, esto no lo podemos hacer porque necesitamos tener ayuntamiento nivel 8, no podemos hacerlo. Aquí quizás podemos reclamar algunas recompensas por el gobernador más fuerte, pero hay eventos de reserva estratégica que es muy buen evento. Matando a bárbaros o recolectando de forma tranquila podemos acumular, incluso cobrando recolectores, ¿vale? Recolección dentro de nuestra ciudad. Todo esto nos sirve para tener un poco más de caja de suministros, que son buenas recompensas para estas cuentas, son más que perfecto, ¿vale? Entonces nada, chicos, eso es todo. Matar muchos bárbaros, no dejar que se les llene. Recuerden no de exceder el ayuntamiento a nivel 7, dejarlo solamente hasta el nivel 7, maxear todo lo que puedan, con tiempo lo lograrán, tienen muchos días todavía. Lo que sí no deben parar de hacer es las tropas,
¿vale? Tropas deben estarse haciendo todo el tiempo, matar bárbaros también, pero bueno, ya mañana estaré juicioso matando bárbaros y les mostraré el avance de la cuenta Jumper, ¿vale? Eso es todo, chicos, quería mostrarles cómo vamos y ahorita pues nos uniremos los que estamos, los 12 mosqueteros que estamos aquí, nos iremos para la siguiente alianza para poder estar más juntos y poder tener más ayudas, ¿vale? Bueno, chicos, nada, no te olvides suscribirte y darle like si te gusta el contenido.